Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast. Estamos felices de que nos acompañe un domingo más acá desde esta plataforma que el Señor nos permite compartir. Como cada domingo estamos en punto a las 7 de la noche para poder llevar historias que edifican. Así que si ya está por ahí conectado, ¿por qué no nos hace el favor de compartirlo? Porque definitivamente en esta ocasión también el Señor tiene algo que decirnos a través de la historia de un pastor. Rodrigo, qué bueno verte por aquí, que hoy me estás acompañando. Hoy estamos al otro lado, mira ahí. Sí. Aquel se quiso esconder, fíjate. Sí, pero ahí está Vladia en los controles. Hola, saludos familia de Vida Cristiana Podcast. Estamos aquí en el área técnica. Hoy son las mías. Sí, es cierto, hoy se quedó escondidito. Así que si fallas técnicas que soy aquí culpable. Amigos, un gusto saludarles. Hoy es domingo y bueno, le faltan las pupusas en esta mesa, pero lo vamos a ir. Sí, no, pero después. Ok, después. chivísimo. Queda claro que no me mandaron a echarlas a mí. Ok. Amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos en Facebook Live, estamos en vivo, ¿verdad? Y agradecemos su fiel compañía a esta hora de la noche. Estamos también en señal abierta 93.3 FM, www.vivaradiosv.com. Y eso listos. También se va para YouTube. Y eso también va a estar colgado en YouTube, así que, como dicen, también suscríbanse, ¿verdad? Por todos lados. Así que mira, hoy va a estar interesante esto. Uy, sí. Me dijiste algo y me dijiste, va a estar potente. Y definitivamente yo creo que sí. Así que te doy el honor que nos gracias. Digas con quién estamos hoy. Bueno, queremos darle la bienvenida a Pastor Rafael González. Gracias. Presbítero de Asambleas de Dios, ¿verdad? Correcto. Gracias de verdad por el tiempo. Yo sé que la gente es ocupada, yo sé que bueno, nos pasan tantas cosas. Todas cosas de familia, de trabajo, pero gracias de verdad por estar con nosotros. Un privilegio. Espero que no sea solo la última vez. Sí, primero Dios. Que se sienta bien recibido, ¿verdad? Pero gracias, pastor, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Contentos de participar y como ustedes planteaban, pues hay gente que está pendiente de este espacio y esperamos que de alguna manera lo que acá hagamos o digamos edifique y bendiga vida. Ok, sí, no, yo creo que ese es el objetivo principal de construir, porque cada quien tiene su pasado y su testimonio, y creo yo que al final la gracia de todo esto es que a alguien le sirva, ¿verdad? Que a alguien le sirva y que la vida de una persona pues pueda ser edificada a través de lo que uno probablemente ya vivió. Amén. ¿Verdad? Así que gracias, damos inicio entonces a este podcast y bueno, en breves palabras, yo sé que hay mucho que decir sobre usted, pastor, pero ¿quién es Rafael González? Para que la gente se ubique. Así que un pincelazo tal vez. Soy un servidor más en la obra del Señor. Por la misericordia de Él nos llamó de donde estábamos sin ser nada relevante. Okay. Una familia humilde, sencilla, de campo. Nos criamos labrando la tierra. Okay. En medio del bosque, un ambiente agradable. La infancia es una etapa muy linda, pero a la vez con algunas experiencias un poco difíciles, porque perdí a mi mamá cuando estaba entre los 13 y 14 años. Wow. Mi papá hizo un hogar bastante rápido y al final nos criamos solos y fui responsable de 2 hermanas mías. Wow. Usted es el mayor. De los que nos quedamos en casa. Ajá. Ya habían algunos que tenían su hogar, pero al final unos se habían ido para Estados Unidos, otros ya estaban casados. Terminamos. ¿Cuántos son, pastor? Perdón la pregunta. No, era el como tiempo. Unos, otros dice. Era el tiempo cuando se tenían por docena. Salía más barato. Sí. Éramos 12. Okay. Éramos 12, 6 hembras y 6 varones. Wow. Pero los últimos que estábamos en casa en ese momento éramos 5. De los 5, mi hermano mayor, 2 años que mí, se fue para Estados Unidos en esos días. Estaban reclutando el ejército, era el tiempo de la guerra. Sí.
y a él lo habían citado, y uno de mis hermanos ya había muerto en la guerra prestando su servicio, y coincidió que se le presentó la oportunidad de irse y se fue. Y una de mis hermanas que falleció hoy en estos días, la semana pasada, ella se fue a vivir con mi papá, así que quedamos tres. A la deriva, de alguna manera nos quedamos solos. Sí. Y difícil porque siendo usted el mayor de ese grupo, hasta cierto punto hay una responsabilidad, ¿verdad? Sí, y no es una etapa donde uno pueda ser responsable de alguien más. No, definitivo. La diferencia para nosotros la hizo haber conocido al Señor. Yo acepté a los 12 años. Okay. Entonces, Pero fue por influencia de sus padres o... Mi mamá era una fiel creyente. Okay. Ella era una fiel creyente y aunque no tuvieron un estilo de vida de exigir, ¿cómo no? Ella muy comprometida, pero no de exigir y ustedes van a ir. No, a los 12 años nosotros ya nos íbamos el domingo temprano a la cancha y pasábamos todo el domingo y no había presión. Okay. Pero un día estábamos en la iglesia, fuimos en el campo. La iglesia es un lugar de reunión. Okay. Entonces, los creyentes llegan por adorar y los no creyentes porque llega ahí todo el mundo y hay algún ambiente social también afuera. Okay. Entonces los adolescentes llegamos ahí y había predicación y escuchamos el mensaje y a la hora del llamado tomamos la decisión de recibir al Señor. Entonces, cuando muere mi mamá, pues yo ya era creyente. Algo había por ahí. Sí, eso hizo la diferencia para mi vida y para la vida de mis hermanas, porque quedándonos solos, el riesgo de que ellas se perdieran era altísimo, ¿verdad? Pero no, Dios tuvo misericordia. Buenísimo. Sí. La verdad es que una historia que golpea desde pequeño, pastor. Sí. No sé si la pérdida de su mamá, pues yo lo acabo de perder a mis 26 años y golpea. No sé si usted logró dimensionar hasta cierto punto lo que había pasado, ¿verdad? Creo que en esa edad uno no entiende muchas cosas. Sabe que pasó algo malo, pero no lo entiende por completo lo que ha sucedido. Al quedarnos solos, Dios tenía un plan, un propósito para mi vida y nos fuimos al Instituto Bíblico siendo adolescentes. Okay. Sí. A los 15 años fuimos al Instituto 15 Bíblico. años, Sí. estaba muy joven. ¿Y era permitido ingresar a esa edad? Pues no pedían ni documento, simplemente quién es, lo recomiendan de tal iglesia, trae la carta pastoral y adelante. Okay. Yo sí puse en la solicitud que era menor de edad y era una de las situaciones que no sabía qué iba a pasar, pero nos dijeron que sí, que podíamos ir a estudiar. Y en ese tiempo el que llegaba al bíblico lo mandaban a un campo. De una vez. No iba a estudiar para ser miembro. ¿Y cuánto para tiempo trabajar. estudió? Bueno, se dieron algunas cosas interesantes. Mi hermano, que era mayor que mí, que se fue para Estados Unidos, habíamos platicado que si en un momento dado yo o él salíamos del lugar, no sé por qué, pero hay cosas que solo Dios las hace. Platicando una vez, le dije yo que el lugar no era un lugar próspero y que si en el futuro él salía del lugar y habían mejores condiciones, que me llevara, independiente si fuera dentro o fuera del país, y que si yo salía, yo me lo llevaba a él. Nosotros nos criamos juntos, aceptamos juntos, cantábamos en la iglesia juntos y nos bautizamos juntos. Entonces, cuando él se va para Estados Unidos, la meta de él era llevarme. Así que yo me voy al bíblico y un día que regreso del bíblico, mi hermano no está. Él se ha ido un tanto de emergencia para no ser reclutado. Entonces, inmediatamente el plan, él lo echó a andar y era llevarme.
Ok. Como era menor de edad, yo me fui donde mi papá y le dije que necesitaba su apoyo para que me tramitara el pasaporte Claro. y poder viajar. Así que había estudiado un ciclo en el bíblico. Wow. Pero habían unas campañas en la costa de Aguachapán, San Francisco Menéndez. En ese tiempo, hermano Nectalí Alvarenga, que todavía es pastor y es el presidente de la misión Chequiná, parece. Ok. Él trabajó como evangelista y fuimos compañeros de estudio. Él estudió en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, aunque no era de las Asambleas de Dios. Entonces él estaba predicando y dentro de las campañas habían unas de fundación de iglesias. Entonces el presbítero de distrito me vio y él pensó que yo era mayor. Okay. Y me dijo, ¿usted ha ido al bíblico? Sí, alístese, el sábado lo voy a presentar, usted va a ser el pastor de la nueva iglesia. ¿En serio? ¿Así tan así, rápido? Así. Pues, pastor, a ver, usted dice estudió un ciclo. Ajá. ¿Cuántos ciclos eran para obtener algún? En ese tiempo eran 6. Okay. Y no es como hoy que pueden sacar 2 en el año. En Okay. ese tiempo era 1 por año. Al año. O sea, eran 6 años. Eran 6 años, sí. Y en cuestión de un año ya usted estaba. Sí, porque el que iba al bíblico lo mandaban a un campo. Los 4 meses que yo estuve interno, yo estuve saliendo a predicar a un campo, sí. Pero se me está diciendo un campo. Ahora bien, ¿ya estaba fundada la iglesia cuando usted llegó? ¿O cómo fue esa experiencia? Cuando lo mandaba, cuando yo digo un campo es un prospecto para iglesia. Okay. Pero cuando se da la circunstancia que hablan conmigo para el proyecto de fundación de iglesia, era para dejarlo viviendo en el lugar con un terreno y el proyecto de establecer una iglesia. Pero, así que aquí está sobreviva, ¿verdad? Sí, pero yo estaba en el plan de irme. También la edad no era apropiada y para mí fue preocupante y la semana fue difícil. El sábado por la mañana yo llegué donde el presbítero y le digo, mire, por favor no me presente. Y él vio mi aflicción y me dijo, no tenga pena, no lo voy a presentar. Pero la siguiente semana me ve un compañero de estudio que era un pastor con alguna experiencia, ya unos 7 años de ministerio. Okay. A él lo habían pedido de una iglesia en la población más grande ahí del área y había dejado una obra pequeña en la Bocana del Zapote, entre Barra de Santiago y Garita Palmera. Usted se lanzó hasta allá. En ese tiempo no había transporte, no había autobús, no había un pick-up que lo sacara a uno. El medio de transporte era un cayuco de vara o una lancha cuando le iba bien, ¿verdad? Wow. Entonces, y él me dijo, me vio también y me dice, ¿tiene algún campo, algún lugar donde está predicando? Yo no le dije que estaba de viaje y le digo no. De la iglesia fueron los jóvenes y me pusieron a predicar a mí cuando fuimos a visitar ese lugar y me dice, fíjese que los hermanos se dieron cuenta que usted fue al bíblico y me preguntaron que si no tenía un lugar que lo localizara, que hablara con usted, que ellos quieren que vaya a pastorearlo. Wow. O sea, a usted le veían por todos lados la madera de pastor. Yo creo que era el hecho de haber ingresado al bíblico lo ponía en la posición y no toda la gente ingresaba. Todo el mundo en ese tiempo sabía que si iba al bíblico iba al ministerio. Pero no pensaban en lo de la edad, ¿verdad? El detalle es que ahí me dio miedo y dije, si sigo huyendo, porque ya me dijeron y yo dije no. Y se me ocurrió y le digo, mire, hagamos algo, lleven a un adulto y llévenme a mí y hagan una elección. Wow. Y me dijeron que sí, ¿verdad? Y se hizo así, pero llevaron a alguien, pero al final no hubo elección. Cuando él predicó, al finalizar la predicación,
él les dijo, bueno, ustedes me dijeron, él fue pastor de ellos, él había dejado el grupito. Okay. Ustedes me preguntaron, yo ya localicé al hermano, así que se quedan los diáconos al final del culto para que se pongan de acuerdo qué día se viene. Wow. Todo rápido voló el tiempo, ¿verdad? Así que era un adolescente. Y cuando voy para ahí, van mis hermanas conmigo. La más grandecita tenía 11 años. Wow. Así que en un cayuco de vara llegamos al lugar y llevábamos una valijita donde iban todas nuestras pertenencias. Wow, era titánico. La verdad que sí. Pastor, y a ver, ¿cuánto tiempo fue en esta iglesia? Porque estuve 5 años. Ok. 5 años. ¿Cuáles fueron como yo seguí los principales? seguí estudiando, estando ahí viajaba. Habían ocasiones en la noche que ya no había quien lo pasara a uno. La bocana, por ejemplo, había que ir a tocar y pedir de favor que alguien lo ayudara a cruzar la bocana para llegar al destino. Y para la salida, pues alguien nos encaminaba en un cayuco de vara, era lo más normal. Sí, y uno se queja. Sí, uno se queja. Sí, y amigos, y ustedes y yo nos quejamos por... Sí, y yo he escuchado pastores que dicen, ustedes no vienen a la iglesia, les queda la iglesia a 3 cuadras. Sí, es difícil, porque escuchar todo esto, realmente, de hecho, hace no mucho tuvimos la oportunidad de movernos cerca de esa zona y sentimos lejos, y eso que íbamos realmente cómodos en un vehículo. Entonces, y dijimos, ay, qué lejos, ¿verdad? Pero sí, realmente... Ya lo que usted me dice de que no, que ahí pues calles ni existían y todo, me imagino que las condiciones de la iglesia tampoco eran como que las mejores. No. Estamos hablando de un lugar donde no había agua potable, no había luz eléctrica, las casitas eran de palma de coco, no de palma real, sino de palma de coco. Ajá. Y las banquitas donde se sentaban los congregados eran tapesquitos de varas, de mangles, sembrados en la arena, y esos eran los asientos que tenía. Wow. Pastor, y usted que ha recorrido el país, me imagino, ya en esta temporada, ¿verdad? Sí. ¿Hay casos de eso? ¿Hay casos que todavía se asemejan? Todavía hay casos excepcionales en los lugares más distantes. Hay comunidades pobres, distantes, son pocas, pero sí hay todavía, sí, me imagino donde que se carece de los servicios básicos, transporte, agua, luz, y las iglesias comienzan bajo un árbol, en una champita, donde sea posible reunirse. Sí, todavía hay. Ok, entiendo. Sí, la verdad es que todavía hay puntos del país donde ocurren esas cosas. Pastor, y después de ¿qué pasó después de esta primera iglesia de 5 años? Para decirle, voy a compartir algo muy personal. Okay. El haberme criado en el Evangelio y el estar pastoreando siendo adolescente, el tener a mis hermanas conmigo me ponía en una situación vulnerable. Okay. Porque por tenerlas ahí en casa era accesible para jóvenes, para señoritas, para niñas, y estando ahí yo tomé la decisión que para evitar un problema, yo me iba a casar nomás fuese mayor de edad. Okay. Okay. Así que yo cumplí los 18 años y a casarme porque sentía que era un riesgo. Okay. Sí. Y por cierto, hoy con los jóvenes que quieren salir al ministerio, cuando me dicen que son solteros, poco los animo. Yo les digo que se casen primero, porque es un riesgo demasiado grande para un joven soltero ir y estar durante mucho tiempo sirviendo en la obra y no teniendo una esposa que lo respalde. Okay. Sí. Entonces usted se casa a los 18, usted dijo, yo saco la cédula, porque ese entonces me imagino que era cédula, ¿verdad? Sí. Yo como sea me monto en ese cayuco, saco mi cédula y yo me caso. Sí. Y se casa ahí. Sí. ¿Y viene familia? Claro. El distrito nuestro, nosotros los distritos están conformados de grupos de iglesias dependiendo del área geográfica. Pueden tener 10,
pueden tener hasta 25 y 30. El distrito nuestro tenía iglesias en la frontera con Guatemala, en el área limítrofe. Okay. Entonces, en una de esas iglesias conocí a mi esposa y nos casamos. Y bueno, hace un tiempo atrás lo de la planificación familiar era visto hasta con desagrado, con rechazo. Sí. Y mi esposa, su familia era contraria a la planificación familiar. Okay. Y era numerosa también. Sí, era de una familia numerosa. Entonces, rápido vinieron los hijos y bueno, yo, ¿qué diría? Un poquito más del año, nos nacieron 3 hijos y seguiditos. Así que bien seguiditos, pero tuvimos algunas situaciones de cambios. Cuando yo iba a salir ya del bíblico, el último año yo quería hacerlo de un lugar más accesible. Después de estar allá batallando, yo dije un lugar más accesible y fue así como dejamos el lugar. Pero ya quedó, dejamos un templo formal. Eso quería saber cuáles eran. Eso fue legado. Con paredes de ladrillo. Un pastor anterior había dejado las paredes ya altas. Pues las terminamos, pusimos techo, puertas, ventanas y ya quedó está el templo hasta ahora todavía. Ok, buenísimo. ¿Y con cuántas personas se quedó la iglesia? No sé si maneja. Sí, yo recibí 48 personas, congregados entre miembros y no miembros. Dejamos 84 y fundamos una obra entre la Bocana del Zapote y la Garita en un lugar que se llama El Porvenir. Predicamos unos 2 años, era un campo con miras a establecer iglesia y en ese tiempo ya la dejamos en una propiedad con sillas, sonido y un obrero. Bendito Dios. Sí. Y pastor, ¿usted ha ido a esas iglesias? Sí. Ahorita en esta temporada. Claro. Voy de vez en cuando. Debe dar nostalgia, ¿verdad? Sí, claro. Y sí hay he gente llevado todavía, a mis hijos porque los hijos es bueno que sepan de dónde viene uno. Los he llevado a conocer, a presentarlos. Ahí hubieron algunas señoras que fueron madres para mí. Wow. Entonces, ¿Y sí hay gente que todavía? Todavía había un par de ancianas, sí. Wow. Hemos ido a visitarlas, a bendecirlas de alguna manera. Sí, yo siento satisfacción, no me imagino. Sí, definitivamente. Es una historia bien linda. En medio de las limitantes, pobrezas, y trabajar en la obra y recibir el amor de la gente mayor. Bueno, Pablo dice a Timoteo que a los jóvenes como hermanos y a las mayores pues como madres, a los señores como padres, y para mí fueron madres. Fue especial, sí. Pastor, ¿qué mensaje podríamos darle a aquellos que están batallando a veces contracorriente, a veces bueno, el tema económico es una gran cosa. Yo no sé cómo hizo para levantar esos templos, pues, pero es su experiencia, pastor. Sí, la verdad es que el ministerio es de fe. Si alguien va a trabajar en la obra, tiene que confiar en Dios. Por ejemplo, yo me fui al bíblico sin un respaldo de iglesia, sin un respaldo de familia. Siendo menor. Yo me fui, yo no pensé con qué me voy a sostener, cómo voy a hacer para mis pasajes, jamás se me ocurrió pensar en eso. Y estando en ese lugar que era bien pobre, tuvimos una experiencia bien interesante. Como las paredes no estaban terminadas, pasaron algunas señoras ahí que eran religiosas y ellos levantaron un templo un poco rápido. Y se pararon al frente y dijeron unas palabras de desagrado para nosotros. Tuvieron el gusto de levantar las paredes, pero no lo van a poder terminar. Y nosotros en 15 días levantamos un lugar bonito. Wow. Entonces mi hermana que estaba ahí cerca escuchó y cuando yo llegué del bíblico ella me dijo eso y habían unas niñas de su edad que eran sus amigas y yo le dije, ¿no querés ir donde fulana a jugar un rato?
Y yo me encerré ese día a llorar, literalmente a llorar, y le dije, Señor, es tu obra, tú eres el dueño de todo. La gente vivía en pobreza cerca de lo extremo. Okay. No habían empleo fijo, vivían de la pesca, algunos cultivaban algo y cuando sacaban la cosecha daban alguna ofrenda para la construcción. Entonces, y yo me acordé que un pastor que tuve testificó una vez que alguien de afuera había llegado para proveer lo que ellos no podían hacer. Okay. Entonces, en la noche yo hablé con los hermanos y les dije, queremos terminar, y yo he visto que nadie tiene recursos. Así que vamos a orar para que Dios mande a alguien y nos provea para terminar el templo. La siguiente semana, cuando yo llegué del bíblico, acababa de llegar, iban 2 señoras preguntando por la iglesia. Eran miembros de la iglesia Josué Central. Ellas habían aceptado a Cristo. La iglesia Josué Central era una nueva iglesia que había comenzado en un círculo social y económico. Era como por los 90 ya, era por ahí. diferente, Sí, ¿verdad? estamos hablando del 85, 86. Okay. Sí. Entonces, o sea, todavía época de guerra, pastor. Época de guerra. Ahora, en La Bocana, el Zapote, había un área de La Bocana que habían casas de lujo. Y habían familias con recursos que tenían ahí sus casas. Entonces ellas llegaron porque tenían ahí una casa de campo, de mar, de playa, y al haber aceptado a Cristo, al llegar allá ellas estaban en el primer amor, y ellas dijeron, hemos venido a la playa pero queremos una iglesia. Y llegaron preguntando, y cuando llegaron preguntaron por el pastor y aparecí yo. Quizás no creían que era el pastor, pero yo era. Oraron con el líder de jóvenes no dijeron. Oraron por mí y el domingo ahí estaban en el culto. Wow. Y yo las vi que se gozaron las señoras, ¿verdad? Fue muy especial. Y alguien de la iglesia cuidaba la casa de ellos. Entonces en el camino le preguntaron, ¿con cuánto crees que terminan el techo? Y bueno, la hermana dijo, no sé. Y me preguntaron a mí, mi vecino era constructor, era contratista, y le dije, me dijo, con tanto lo termina. Bueno, unos 8 días después iba el material para terminar el templo. Así que Dios lo hizo. Dios las envió con una misión. Dios les envió con una misión. Pastor, coménteme un poquito, en el momento que usted se viene ya para Santa Ana, ¿ya era tiempo como siempre de guerra o ya no? Todavía era la guerra, pero yo salí de La Bocana, el Zapote para Puente Arce, frontera Echadura. Ok. Cuando yo voy a sacar el 6º año del bíblico en el 88, yo pensé quiero estar en un lugar más accesible. Habían niños y dije, bueno, me cae bien ir a un lugar más accesible. Pero no se dieron las cosas que platicamos. Hablamos con alguien y me dijo, no, yo voy a tu lugar, tú vienes acá. Y no se dieron las cosas. Él cambió de opinión y no se trasladó. Y yo por pena, en la juventud uno no alcanza a entender. Yo dije que me voy y me voy. Okay. Y hice planes. Si no hay una iglesia, yo me voy a ir a vivir a cualquier parte, pero dejo el lugar para cumplir y que la gente no vaya a estar incómoda, porque yo dije que me iba y no me fui. Claro. Pero se dieron cuenta unos hermanos ahí en Puente Arce, había una iglesia que estaba cerrada. Habían habido crisis y no habían culto. Los pocos hermanos estaban en casa. Pero me imagino que eran pocas iglesias, pastor, en ese momento. Correcto, correcto. No estaba tan crecida la obra como hoy. Entonces, y llegaron, habían algunos 5 o 7 que eran creyentes, aunque no se estaban congregando, y me dijeron si yo me iba con ellos. Y les digo, miren, pero yo quiero estudiar, yo quiero salir del lugar por ir a estudiar. Y me dijeron, no hay problema, vaya a estudiar y nosotros vamos a apoyar. La verdad es que fue una experiencia agradable. Yo estuve 3 años con ellos.
y Dios bendijo con un grupito de unos 30 y fracción, miembros formales. Daba fruto, pastor, donde sea que va. Dios fue bueno, Dios fue misericordioso. Pero la que era mi esposa se me enfermó y un poco delicado, no le hallaban la enfermedad. Y la calle de Frontera Chadura al Kilo 5 estaba demolida. Entonces, al final se descubrió que mi esposa tenía hidrocefalia y hubo que hacerle operaciones de su cabeza, su cerebro, y había que llevarla a San Salvador al tratamiento. En esos días había un hospital de especialidad cerquita del San Juan de Dios, no, el Rosales, cerquita del Rosales, lo había donado Francia, un hospital nuevo, como que era un hotelito bien chulo. Al final lo tomó el Seguro Social, pero fue público un tiempo, y lo acababan de inaugurar, y el médico que le descubrió el problema a ella nos refirió ahí. Ella recibió un buen tratamiento, y viajar de allá con la calle mala y ella recién operada era crítico. Así que cuando se dio la oportunidad de salir, me preguntaron si quería salir, si quería trasladarme, y mi respuesta fue: no quiero, pero necesito. Sí, no, hay cosas, hay etapas en las que, o sea, uno tiene que ceder ¿Y el proceso de la enfermedad fue largo? Sí, duró un promedio de unos 3 años. La situación bastante difícil. Hubieron unas 3 operaciones, se le puso una válvula y al final, y la crisis mayor es que teníamos los niños pequeños. ¿Cuántos niños hasta el momento? 3. Cuando nació la última, ella ya estaba enferma y luego se complicaron las cosas, así que había una de pacha y otra que se animaba a tomar pacha al ver a la otra. Sí, había que comer. Así que a mi esposa hubo un momento que había que bañarla, cambiarle ropa, darle su comida, su medicina, y había que cuidar a los niños. O sea, usted tenía 4. Qué responsabilidad. Sí, pero una de mis hermanas se casó en ese lapso de tiempo, la mayor. La menor no se había casado. Cuando yo vengo a Santa Ana, vine por esa crisis. Eso usó el Señor para traerme. Y bueno, lamentablemente ella falleció y nos quedamos solos, estando en Comecayo. Acá en Santa Ana. Acá en Santa Ana, sí. Así que fue una experiencia un poco... Pastor, qué golpe difícil. Más fuerte. Yo le hablo un poquito de lo mío. Yo también tuve lastimosamente la pérdida de mi madre muy niña, no joven, muy niña. Yo la perdí lastimosamente por una enfermedad muy fuerte a los 8 años. Eso marca definitivamente. Correcto. En cualquier etapa, pero un niño pues en mi caso descubrí que la gente se moría lastimosamente con la pérdida de mi madre. Entonces uno como que siempre va luego diciendo, no, bueno, al menos a mí me pasó, no, yo quiero mi familia, ¿verdad? No, yo y lo que en algún momento se perdió ese núcleo, pues uno busca, ¿verdad? Y tener en su caso ya un hogar formado y sufrir una pérdida tan fuerte en las condiciones, y usted estaba muy joven, me imagino, porque se casó realmente muy joven. Es impresionante. ¿Y cómo se sobrelleva eso, pastor? Yo creo que continuar liderando, porque no sé si vino a liderar a Santa Ana en esa temporada. Pero yo vengo a pastorear a Santa Ana, una iglesia un poco emblemática. Problemática. También problemática. Es más, yo recibí la iglesia recién dividida. Wow. Que había ido un grupo de 40 personas. O sea, esto hay que sumarle la carga que usted ya traía familiar. Yo vengo en crisis y recibo una iglesia en crisis. Aparte de eso, había un grupo de líderes con potencial. Y el potencial puede ser ventaja y puede ser desventaja.
cuando alguien tiene potencial y presume o cree que es muy relevante, que es muy importante, pues puede terminar generando crisis. Ujú. Y yo tenía 23 años cuando llego a Santa Ana y hay varios hermanos graduados del Instituto Bíblico. Ya en ese tiempo comenzaron a estudiar miembros Ok. Ujú. y buenos líderes, buenos predicadores, pero de alguna manera tampoco me preguntaron la edad. Se saltaban los filtros, Si me hubieran preguntado la edad no me reciben. Ok. No me reciben, pero al final vine para estar con ellos. La iglesia tenía un récord de no durar los pastores, no ser estable y serios conflictos. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, entramos a un proceso donde yo vivía mi crisis, la iglesia tenía su crisis, pero a ambos Dios nos ministró, Dios nos asistió. Wow. Y cuando sentí que mi esposa iba a morir, yo hablé con los líderes, con los diáconos, y les dije, miren, no quiero estar de luto y tratar el tema de mi estabilidad en la iglesia. Exactamente. Quiero saber si ustedes me aceptan como pastor sin tener mi esposa. Y si no, no hay ningún problema, pero yo estoy entendido que yo tengo que retirarme al fallecer ella. Y bueno, ellos dijeron que no había problema, que podía estar con ellos, y fue una experiencia un poco complicada porque los niños están pequeños. Mi hermana se había ido a trabajar, pero cuando me quedo solo, uno no sabe qué va a cosechar. Yo pienso que jamás pasó por mi mente que iba a cosechar algo de mis hermanas. Ujú. Wow. Y ella llegó y me dijo, no te preocupes, yo voy a venir y voy a estar con vos y te voy a ayudar a cuidar los niños y no me voy a casar hasta que vos te cases de nuevo. Oh. Sí, Sí, qué fuerte, la verdad, qué fuerte. Sí, No, sí. pero igual, o sea, poner el hombro. Sí, claro. Sí, así que tuve esa O bendición. sea, dentro de todo, el Señor estaba mostrando su amor Sí. a través, como dice usted, de personas que uno a veces ni cree, ¿verdad? Correcto. A veces es de nuestra misma sangre, a veces no, porque Sí. muchas veces Dios utiliza Gente externa de la familia. a gente que uno Correcto. pues ni siquiera conoce, que realmente qué impresionante. Pastor, ¿cuántos años de ministerio actualmente? Bueno, yo comencé a los 15 años, tengo 57 años, entonces tengo 42 años ya de estar. Wow. Estamos chiquitos. Sí. Sí, Nos quedamos sí. chiquitos. Pero el Señor lo bendice con un nuevo hogar. Sí, fíjense que esa es una historia interesante. Hoy trabajo con pastores. Cuando me nombraron para el cargo que tengo, era requisito entregar la iglesia y dedicarse a tiempo completo a atender a los pastores. ¿En qué y su año salió familia. usted de Iglesia Nueva Jerusalén? El 2012. 2012. 2012. ¿Y el templo actual fue construido? Sí, inauguré el templo antiguo, está al otro lado de la pasarela. O sea, el colegio. Donde está el colegio, sí. El colegio se construyó, no comenzó, se construyó Ok. el edificio estando este servidor ahí. Y comenzamos a comprar propiedades teniendo el templo antiguo, que no es pequeño, tiene 26 metros de largo por 18 de ancho. Llegamos a tener 600 personas apretaditas ahí en el antiguo templo. Sí, grande. Entonces, pero tuvimos la visión, creímos que íbamos a crecer y por cierto, no estaba Ciudad Paraíso, no estaban las Sí, colonias alrededor. era Sí. como en las afueras de Santa Ana. Exacto, sí. ahí era todavía, Pero digamos, como un punto aislado. creímos que íbamos a crecer, Dios nos dio una visión y creímos que íbamos a crecer. Pero No, pero ahora es un lugar con una plusvalía muy grande. claro que sí. Pero en esa experiencia les comparto. He predicado a los pastores y creo que para los miembros también. Les he predicado el tema qué hacer con la viudez. Wow.
porque es un Qué bueno, bien la verdad es que interesante. es parte del testimonio y Sí, del propósito. sí. Ujú. Porque hay un riesgo cuando alguien queda solo o sola de rehacer su vida a la ligera Ujú. y comprometerse, y cuando viene a sentir por arreglar un problema se metió a uno que no puede salir. Ok. En mi caso, la pura misericordia de Dios me guió y yo sentí que había quedado afectado emocionalmente. Sí, no, Sin es duda. normal, es normal. Y llegué a la conclusión que si yo me casaba luego con alguien, le arruinaba la vida. Wow. Entonces, y pensé, ¿y qué culpa tiene otra persona Sí. de la crisis que yo he vivido? Claro, claro. Entonces, ¿Qué madurez realmente? me tomé 2 años, eso fue algo muy personal, que yo le llamé de sanidad interior. Ujú. Yo necesitaba estar sano, porque creo que el matrimonio no es para recibir solamente, es para dar. Me encantó ir a un pastor anciano, un misionero anciano, que rehizo su vida, sus hijos ya grandes y todo, y los reunió un día y les dijo que se iba a casar. Y les dijo, si me preguntan por qué, les dijo él, tengo amor para dar todavía. Wow. Entonces, en mi caso, yo sentí que si yo me casaba, luego yo le iba a arruinar la vida a alguien. Va uno emocionalmente mal, Ujú. económicamente Sí. mal, y le voy a afectar la vida a alguien. Entonces, Pastor, 2 y ahí, años para tal salir vez ahí. ahí en ese proceso de sanidad hay gente que decide aislarse de su servicio al Señor. Sí. Bueno, ¿Cuál fue el caso? No, fue lo contrario. El día del funeral me preguntó un pastor si iba a retirarme de la iglesia, y yo le dije, fíjate que no, este tiempo cuidaba a mi esposa, cuidaba a los niños y atendía a la iglesia, así que ahorita de 3 responsabilidades me quedan 2. No, pero yo creo que es madurez. Sí, sí. O sea, Sí. esa es una madurez que solo Dios le puede dar a uno. Porque hay gente que sí se frustra y dice, no, yo voy a parar todo. No, o se Me voy a enoja con aislar Dios. y- Ajá. Señor, Ese- yo te ese he es el otro servido. extremo. Señor, Sí. pero yo, Señor, pero He ¿de levantado qué? obra. Sí, claro, o sea, No. ¿de dónde te...? No, es que pasa, y es en la misma humanidad, Sí. ¿sí? Es parte de la misma humanidad. La fragilidad que Exacto, pero como realmente... Y es parte de la vida cristiana. O sea, para que... Yo siempre he mencionado que ojalá nosotros al momento de hacer nuestra relación con el Señor y decir, sí Señor, yo te acepto a ti, y digamos que ahí como que nos casamos, ¿verdad? Ojalá ahí tuviéramos un fuero y que, como en muchas ocasiones se ha predicado, que no, vea, que aquí ya es el momento perfecto y que ahí Dios te protege y no pasa nada. No es garantía, pero la garantía que tenemos realmente es que cuando las dificultades vengan y cuando la lluvia y ese torrente fuerte caiga sobre nuestra cabeza, el Señor va a estar ahí para levantarnos y fortalecernos. Definitivamente. Sí. Sí, lamentablemente a veces la debilidad puede ser grande, pero no somos dignos de nada. Así es. La salvación la recibimos por gracia y todas las demás cosas por gracia. Entonces a veces uno se vuelve muy exigente con Dios, pero al final Él es perfecto. Si creemos en su sabiduría, creemos en su soberanía, entonces tenemos que aprender a respetar sus decisiones. Uno se pregunta, porque sí es normal preguntarse, ¿verdad? Quizás molesto no, pero sí preguntarse por qué, ¿verdad? Habían 3 niños pequeños, he creído fielmente en el matrimonio, en la felicidad, a pesar de las circunstancias. He sido y soy fiel creyente. No podemos ser perfectos en un matrimonio, pero podemos ser felices Así en el es. matrimonio. Y cuando iba a escribir algo en la tumba de mi esposa, me llevaron una lista ahí de ideas, de pensamientos, Así le dan. y me ministró una que fue Ok. la que le pusimos. Dios llama a sus hijos a su presencia cuando es más oportuna su salvación. Esa misma tiene mi madre. Wow, está heavy esto. Entonces, esas palabras a mí me ministraron. O sea, yo no conozco el futuro,
Yo soy limitado. ¿Por qué voy a cuestionar a Dios si creo que es bueno y que es sabio? Sí, y la frase de los planes de Dios son perfectos, sí. Yo lo predicaba esta mañana, fíjense. Amén. Y creo que es cuestión de Dios uniéndonos por ahí en ese sentido. Llega la nueva familia, pastor, hay bodas, sí, se casa. Sí. Y bueno, no sé si la gente habló, si la gente comentaba cosas, sí. Porque se presta. Agradezco a Dios, ese es un buen detalle. Yo agradezco a la Iglesia Nueva Jerusalén. Etiquétenos por ahí. Fueron pacientes conmigo, me recibieron siendo un pastor joven, me respetaron. Yo no tengo que quejarme de la iglesia. Cuando yo me quedo solo, jamás yo escuché a alguien que diría que estaban en crisis por tener un pastor viudo. Entonces eso para mí lo guardo en mi corazón. A lo contrario, hubo avance, creo yo. Los líderes cuando me quedo solo me dijeron, pastor, el momento que decida rehacer su vida hogareña, yo cuente con nuestro apoyo, con nuestro respaldo. Eso es importante. Y lo hicieron. Por cuestiones que uno no entiende, mi primera esposa vivía en Guatemala y se congregaba en una iglesia que estaba limítrofe. Ok. Cuando tengo que rehacer mi vida, mi matrimonio, de nuevo, mi esposa es de Guatemala también. ¿En serio? Y es de la pero misma, no es limítrofe. ¿Cómo no? Sí. Cuando yo pastoreé en Puente Arce, yo pasaba a evangelizar al otro lado y gané alguna familia y gané a mi suegra para Cristo. Entró por otro lado. Cuando yo me vine, mi suegro no era creyente, me guardó mucho afecto y yo también a él, y me trataron muy bien. Okay. Mi esposa vivía en la capital de Guatemala, ellos tenían casa allá en la capital de Guatemala, allá estudiaban cuando crecían y venían los fines de semana. Yo la conocí como alguien que era parte de la familia. Ella se congregaba en la iglesia Verbo en Guatemala. En ese tiempo era pastor Río Mon, y otro siervo que hoy es bien conocido en los medios era el pastor de jóvenes. Entonces, pero aún cuando mi esposa estuvo enferma, ellos se la llevaron y la cuidaron por unas 3 semanas, médico diario, consulta diaria. Mi suegro fue de la iniciativa. Y cuando yo me vine, mi esposa, hermana Mimita, se fue para Estados Unidos. Nunca hubo ninguna comunicación. Supe que se fue por mi suegra. Estando ahí, por favor. Supe que se fue por mi suegra. Estando allá, jamás una comunicación. Cuando pasa el tiempo, mi suegro se enferma y mi esposa fue muy apegada a sus padres y ella sintió que era de venirse para cuidarlo. Cuando ella regresa, yo estoy viudo, ya van 2 años y medio de estar solo, y después de Dios, quien trabajó para casarnos a nosotros fue mi suegra. Mire pues. Así que las que tienen madre, las que son madres, tienen hijas solteras, es válido. Ok, es válido. Anoten eso, por favor. Claro que sí. No, harían mal de no trabajar para casar a sus hijas. Yo creo que a mi suegra yo se lo agradezco. Jamás me hubiera casado con mi esposa por varias razones. Les comparto algo. Creo que no he sido pretencioso, y cuando yo quedo solo, hay 3 niños, el ministerio, entonces dije yo, así en buen salvadoreño, yo me voy a buscar una indita de la montaña y la voy a traer para que ella esté contenta que yo la traje de la montaña, y a cambio se sienta agradecida y comprometida y me ayude, porque yo tengo hijos que criar. Esos eran sus planes. Esos eran mis planes. Con mi esposa lo decimos cuando hablamos del tema. Creo que yo nunca estuve en la agenda de ella, ni ella estuvo en mi agenda.
nos casamos porque fue la voluntad de Dios. Sí. Qué bonito. Sí, o sea, son historias, es parte del realmente de lo que como seres humanos vivimos, y cada quien tiene su vida, ¿verdad? Y nosotros decimos, pues, vida cristiana, ¿verdad? Sí, sí. Pastor, avancemos un poquito más. En la iglesia Nueva Jerusalén, ustedes, ¿cierto? Empezaron con todo el tema de los templos, pero el enfoque sí era muy, como que muy social, ¿verdad? Apoyar a las comunidades. Sí, fíjense que el liderazgo de la iglesia era un liderazgo maduro, capacitado, trabajador. La gente era muy trabajadora. De alguna manera, alguna desventaja tal vez de las iglesias era tener los programas muy tradicionales. Okay. Y esto a veces afecta para el progreso de la obra. Y cuando digo muy tradicionales, incluyo como un factor bien importante la liturgia. Okay. Y incluyo como un factor muy importante el aferrarse a alineamientos que se dieron y que así ha sido y que no se puede cambiar. Ser muy cerrado. Muy cerrado. Agarrando fuego. Entonces en el camino nos dimos cuenta, por ejemplo en el verano nosotros teníamos culto 3 días en el templo y 3 días afuera. O sea, de los 7 días, sí, 6 días eran de servicio. En diferentes colonias, recorríamos todas las colonias con camiones, con tarimas, con sillas, y era un gran movimiento. Sí. Pero cuando pasaba el verano, nos dábamos cuenta que estábamos cansados de trabajar y que nos habían aceptado 2 aquí, 3 allá, pero el seguimiento era muy grande. Okay. Entonces llegamos a la conclusión que trabajábamos duro y que no teníamos los resultados que deberíamos haber tenido. Entonces nos reunimos con los diáconos y comenzamos a platicar. Pasamos 6 meses, todos los domingos teníamos una reunión de desayuno y ahí platicábamos qué hacer para mejorar, qué cosas podemos cambiar. Yo tengo una incógnita desde hace ratos. No, ¿de qué año estamos hablando en este momento? Bueno, yo tenía ya en la iglesia unos 6, 7 años de estar. Yo estuve casi los 21 años en la iglesia. Entonces estamos hablando en el 91. Estamos finalizando temporada de guerra. Sí, correcto. ¿Qué tanto influyó el hecho de la guerra para que la gente buscara los templos, buscara congregarse? Porque no es por hablar, pero vemos el caso del tabernáculo. No sé si el crecimiento exponencial que la iglesia tuvo fue por eso. El caso de Lin también, no sé si también se dio por esa situación. Todas las misiones más grandes, más reconocidas, tuvieron crecimiento en la guerra. Por esa situación. Todas. Es más, yo creo que afectó la calidad de creyentes. Entonces, y de alguna manera estamos sufriendo consecuencias, porque mucha gente llegó a la iglesia huyendo de las circunstancias y vio en la iglesia un refugio, pero no hubo una genuina conversión. Sí. Pues confirmo lo que... Sí, yo más o menos... Sí, Vlad está comentando ahí que sí pareció a la crisis que se dio en los terremotos. Aquí como país hemos sido azotados. Hubo un tiempo de más o menos 12 años de guerra. Lo menciono, pastor, porque realmente tenemos audiencia de otros países. Sí. Que El Salvador ha empezado a sonar por otros lados, ¿verdad? Correcto. Pero que tal vez no se han puesto al tanto de las situaciones relevantes de la historia de nuestro país. En el 2001 vivimos 2 terremotos muy fuertes, se perdieron muchas vidas, pero más que eso, viéndolo en el ámbito de iglesia, sí, muchas personas yo vi aceptar y llegar a la iglesia, sobre todo hijos de las hermanas, ¿verdad? Y decían, yo tuve la oportunidad de tener a alguien que era contemporáneo a mí, y pues yo sí iba siempre a la iglesia, ¿verdad? No chiquita, pero sí iba a la iglesia, y las hermanas pues no, llegaban solitas.
Ya de ahí sí, que aceptó el esposo, que aceptaron los hijos, porque tenían el temor de que lo que había pasado, ¿verdad? De que ahí sí sabían que podía acabar, ¿verdad? Entonces, mucho tuvo ese efecto, inclusive, si quieren nos metemos un poquito más, Dale. y es lo que hemos estado viviendo también en la historia reciente con la pandemia. Sí. Con la pandemia... Aunque en la pandemia hubo un fenómeno, y es que la pandemia no atrajo gente a las iglesias. Ahí Durante el ocurrió periodo... Hubieron iglesias que perdieron Sí, membresía. durante La el mayoría. periodo. La mayoría. Que de hecho, Sí. me voy a meter ahí. Saludos, familia. Es que hemos hablado de que hay una iglesia después de la pandemia. Sí. Hay una iglesia Sí. después de la A ver, pandemia. pero ustedes se saltaron una parte bien importante y fue el tema de pandillas, de temporada de pandillas. Sí, también Sí, fue un no, fenómeno es que, fuerte. tenemos dos etapas, la etapa de la guerra y luego la etapa de la crisis social causada por las pandillas, Sí. que de alguna manera llegó a ser igual o peor, Ujú. porque la guerra fue en el sector del oriente lo más fuerte, Sí. y la Exacto. pandilla fue a nivel nacional. Wow. Sí. No, hombre, y tuvimos hasta para exportar. Sí, sí. Sí, no, definitivamente. Pero qué bueno, pastor, que encontró un liderazgo Maduro, disponible abierto. a transicionar. Sí. Porque creo que, y eso es un tema que creo que hoy por hoy las iglesias están batallando. Esa Literalmente transición. nosotros hicimos una transición. Yo no sabía que estábamos haciendo una transición, lo supe después. Y después fui a 2 seminarios sobre transiciones. Ok. Y bendigo a Dios que misericordiosamente di los pasos que había que dar en una transición. Ok. Porque las Sin tener la teoría. Sin tener la teoría. Ujú. Las transiciones son saludables si se hacen de la forma correcta. Los cambios bruscos son peligrosos. Una transición demanda sentarse, dialogar. No podemos decirle a la gente que cambie sin darle una razón para hacerlo. Ok. Y en el caso, pues, las preguntas básicas fueron: ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quiénes lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Eso nos llevó a un calendario de Sí, actividades. hacer cronogramas y Un plan de planificar. trabajo, sí, así es, así que fue una experiencia linda. Para mí fue una escuela pastorear. Cada lugar tiene Tuvo su Sí. vivencia, ajá. pero me callo por haber sido el tiempo donde más pastoreé, estuve 21 años, y por haber tenido la experiencia de recibir una iglesia en tremenda crisis y haberla de alguna forma llevado a otras condiciones. En ese tiempo también fundamos algo otras iglesias en el área ¿Con qué esa cantidad de experiencia membresía fue verdad. quedó esa iglesia? Fíjese que la asistencia dominical, cuando una iglesia crece, manejar la membresía así con números exactos es bien complicado. Ok. Porque hay gente que le asiste solo el domingo, por Sí, ejemplo. sí. Y hay gente que no la ve entre semana y uno sabe que llega más de los que son. Y yo tuve un poco de crisis ya cuando habíamos crecido porque y a veces iba a alguna clínica, a algún lugar y hermano, Dios le bendiga y a mí se me ocurría, ¿y dónde se congrega? Ah, no sé mi pastor. Hermano, le si decía. ahí asisto con usted los domingos, ahí estoy, ¿verdad? Yo soy dominguera, le dijeron. Sí. Suele pasar. Entonces nosotros teníamos 3 cultos dominicales en el nuevo templo, que es bastante bonito, tiene 1000 metros cuadrados. Teníamos 3 cultos dominicales y sumábamos una asistencia entre 800 y 850 personas Wow. en los 3 cultos. Sí. Sí. Y la baja de asistencia entre semana, eso viene de... Pues realmente llegamos a superarlo. Ok. Nosotros teníamos entre semanas muy buena asistencia, haber cambiado el plan de trabajo porque nos desafió el hecho que otros trabajaban el área y nosotros teníamos un grupo bonito, pero sentíamos que era nuestro territorio y que había que trabajarlo. Claro. Y lo logramos para la gloria del Señor, llegamos a tener mucha presencia y nos ayudó en ese proceso
definir los objetivos o razón de ser de la iglesia, Ok. y enfocar recursos, talentos y programas al cumplimiento de los objetivos. Ok. Sí. Pastor, mire, yo de verdad felicitarle porque ahora vemos a Iglesia Nueva Jerusalén y es una iglesia muy influyente, muy estable. Sí, sí. No he tenido la oportunidad de entrar al templo nunca ni escuchar un servicio, pero podemos ver que realmente es una iglesia estable. Sí. ¿Verdad? El pastor actual es un pastor joven, tengo entendido, Sí, ¿verdad? correcto. Y el equipo de servidores, al menos yo tengo amigos que son servidores en la iglesia y están a full, están metidos y saben hacer las cosas de manera o sea, profesional, o sea. Correcto. Y yo creo que es parte de transicionar. Esa fue otra transición Sí, de profesionalizar y que la iglesia se proyecte hacia afuera como una institución formal, seria. Sí, en nuestro caso, de hecho, quizás lo de la tecnología y las demás cosas en este momento no estaban en auge, pero el haber definido los objetivos nos ayudó. Bueno, llegamos a la conclusión que la iglesia existe para evangelizar, Claro. para adorar, para tener comunión, para discipular y para socorrer a los que sufren. Ok. Entonces, eso significaba que los programas, los recursos Tienen y que ir los dirigidos a todo talentos esto. había que enfocarlos a eso. Ok. Y lo hicimos. Y el área más descuidada ha sido la solidaridad, socorrer a los que sufren, porque casi siempre a la gente le ofrecemos oración. Sí. Y hay gente que no Aquí quisiera estar. necesita oración, pero necesita Pero algo ir más, acompañado. Sí. algo más. Leyendo del avivamiento en Gales, Rick Howell, uno de los protagonistas del avivamiento, dice que oraba por alguien en necesidad y él tenía algún recurso. Y un día dice que el Señor le dijo: no me pidas que haga lo que vos podés hacer. Wow. Sí, por gusto. Sí. Entonces, Sí. en vez de estar orando para que le provea, si tenemos que compartir, hay que compartir. Ok. Creo que no es evangelio completo, no es evangelio integral, y la iglesia no está cumpliendo la misión integral Gracias si deja por de decirlo. socorrer a los que sufren. Gracias por decirlo. Dios nos abrió puertas, y ese es otro detalle, porque uno piensa, y si yo me pongo a servir, va a haber mucha gente que va a querer ayuda. Claro que sí, pero van a haber otros que quieren ayudar. Pastor, en ese punto yo creo que es muy importante y gracias por decirlo. Porque yo lo sé, creo Sí. que lo sabemos, lo hemos hablado. Sí. Pero qué bueno que alguien que esté arriba en cuestión de liderazgo venga y lo diga No, y abiertamente. que con esa trayectoria, pues. Sí, o sea, porque hemos caído en el hecho de asadón, ¿verdad? Ujú. Para adentro. Llegó algo a la iglesia, repartámoslo entre nosotros, pero nunca visualizamos hacia afuera. Sí, nunca nos vemos hacia afuera. El recurso que nos llega no es para bendecir a alguien más, es bendición para nosotros, Sí. pero no visualizamos hacia afuera. Y de esa forma se contagia, perdón que te interrumpa, se contagia aún a más personas y el Señor de alguna forma lo va atrayendo y hemos visto cosas grandes. Sí, Sí, miren, en la iglesia hay gente con tanta necesidad, y yo llegué a darme cuenta que había gente que se le muere un familiar, y es cierto que llora por el familiar, pero llora más porque no sabe cómo lo va a enterrar. Sí. exactamente. Es una realidad. Sí, es una realidad. Nos pusimos a servir y les cuento, Dios abrió puertas. Nosotros teníamos cajas disponibles de solo irlas a traer si había alguien con necesidad. Hubo alguien que tenía todo lo que necesitábamos para un funeral y me dijo: pastor, yo no he hecho esto para negocio, yo lo tengo para los necesitados. Cuando hay una familia que lo necesita, solo venga. Pásenme el Y contacto. ahí lo Ese teníamos. servicio. Luego, nosotros pensamos en que había gente viuda, personas de extrema pobreza que cuando viene el invierno, ahorita acaba de empezar, tienen una lámina rota, un cuartón quebrado, podrido,
pero hay otro creyente que construyó y le sobró la lámina. Exacto. Y está guardada. Sí. Y pensamos en que había que ayudarle a esa gente y lo comenzamos a hacer. Alguien llegó y me dijo, hay una familia que le dieron donde vivir, ha puesto plástico, tiene las paredes pero no tiene techo y viene el invierno. Y no, vamos a hacer algo. Pero cuando oyeron hablar de ese, alguien dijo, pues yo tengo otro allá. Cuando sentimos habían 5 que necesitaban. Y yo pensé, voy a promover un mes para recoger láminas, cuartones y vamos a arreglar esas casas. Pero sorpresa, promovimos un domingo y el siguiente domingo llegó alguien y me dijo, ¿cuánto han recogido? Tanto. Le entiendo. Ya no pida. Lo que falta yo lo voy a dar. Entonces el domingo yo anuncio y digo, miren, vamos a reparar unas casitas. Así que los que no tienen trabajo, vénganse. Llegaron 15. Wow. Entre esos iba un ingeniero, un maestrón a trabajar. Pero les dije a los hermanos entre semanas, los que fueron a trabajar están sin trabajo. Entonces los que no fuimos a trabajar, vamos a preparar bolsas familiares para esas 15 familias. Sí, había que compensar de alguna manera. Bueno, cuando hicimos eso, abrió puertas. Cuando yo me fui de Comecayo, se habían construido 38 casas formales para familias de escasos recursos. Bueno, hicimos huertos caseros, cocinas ecológicas. Dios mandó los recursos. Exactamente. Comenzamos a servir sin tener. Y ahí hay una pregunta, pastor. ¿En qué momento deja de ser poco lo que yo tengo para poder hacer? Porque hay gente que dice, no, yo sé que tengo que ayudar. Pero no lo hacen porque dicen, no me alcanza. O sea... No, para dar esto. Para dar esto, mejor no diga. Yo manejo una idea y lo hicimos en los grupos familiares, por ejemplo. Hay una familia en necesidad. Si se reúnen 4 o 5 familias, y a veces esa familia tiene crisis para pagar el recibo de la luz, y a veces son $5. Exacto. Entonces, si esas 4 o 5 familias se ponen de acuerdo, le apoyan. Y si hay alguien que no tiene trabajo, la iglesia puede orar, pero aparte de orar, ¿por qué no preparar una canasta y llevarla? Sí, y eso, pastor, yo siento que a veces pensamos y decimos, no, con eso le vamos a resolver el momento, pero no le vamos a resolver a la larga. Pero me gusta que usted menciona los huertos caseros, por ejemplo. Sí. Es preparar a la gente y decirle, vaya, te vamos a ayudar esta vez, pero... No, se le puede dar la semilla, el asesoramiento técnico, pero al final, si buscamos excusas para no servir, pero son excusas. Okay. La Biblia dice que si alguien tiene hambre y podemos, hay que darle de comer. Y aún si fuera nuestro enemigo. Buenísimo. Bueno, anote eso, por favor. Pastor, de verdad, mire, esto está interesante y estoy picado con hablar del tema de liderazgo en iglesia. Sí. Que no nos va a alcanzar esta noche. Miren, definitivamente podemos hacer 2 partes. Bueno, quizás para decirles con la transición, llegué a pensar que para que la iglesia pasase a otras condiciones necesitábamos mejorar la liturgia, capacitar al liderazgo, definir estrategias de trabajo y capacitar al liderazgo con base a esa estrategia y tener misión y visión clara de lo que queríamos ser. Y eso lo lleva a un calendario de actividades y a fechas para metas y objetivos. Bueno, mire, por ahí está el primer pincelazo del siguiente podcast. Definitivamente. Pastor, yo no quiero cerrar esta transmisión. Yo tengo una última pregunta antes, no sé. No, calmado. Sin saber, así lo más breve, porque no va a ser la primera vez que nos va a acompañar. Actualmente, en este 2025, ¿cómo está el pastor, el líder y la persona? Bueno, yo creo que hay que vivir cada momento. Si yo tuviera que elegir mi vida, si tuviera que elegir entre la mía y la de otros, yo elijo la mía siempre.
con todo lo que haya pasado, vivir en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y no importa si las circunstancias son adversas, al final, si estamos en la voluntad de Dios, tenemos paz y tenemos felicidad. Ahora, en el presente, después que yo me caso de nuevo, Dios nos dio 2 hijos más. Tenemos 2 hijos en casa. Los primeros 3 viven en Estados Unidos, tienen sus hogares. Ahorita espero a una de ellas el mes que vienen mis nietos. Wow. Luego el siguiente mes espero a la otra. ¡Ay, qué bonito! Así que y cuando menos sienta ya va a ser Navidad. Ya va a estar todo reunido. Familiarmente se viven etapas diferentes. Una cosa es ser novio, otra cosa es estar casado, otra cosa es que los hijos están pequeños, otra es que estén adolescentes y otra es que se casen y se vayan. Okay. Entonces, así que ahorita estamos viviendo una etapa que agradecemos a Dios. En medio de todo lo que ha sucedido, Dios nos bendijo, nos concedió que los hijos estudiaran. Con los varoncitos tuvimos dificultad. Generalmente son más buenas para estudiar las hembras, así que a mí las 3 se graduaron y sacaron sus carreras, pero mi hijo primero, Dios lo ha bendecido, está bendecido, está próspero, estamos muy agradecidos. El último está grande, pero es más adolescente, porque quizás por estar más en casa y más se ha acomodado. Sí. Pero y ministerialmente uno tiene que estar pensando que va a servir, pero donde Dios lo quiera tener. Soy de la idea que uno tiene un tiempo para cada cosa en la vida. Okay. Y no estoy pensando ser un anciano en un cargo, porque hay varias cosas. Número 1, el cargo es demandante. Claro. Yo hablé con mi esposa cuando se dio la oportunidad, era el mejor tiempo de la iglesia, pero yo le dije, si vamos a participar es ahorita, porque ahorita aguantamos. Entonces, eso fue en el 2012. Y ir a un cargo de demanda con muchos años puede ser muy difícil. Sí. Okay. Entonces, yo estoy pensando que uno tiene un ciclo para cada cosa y puedo servir. Hay tantas necesidades, hay temas de familia, de liderazgo, sí, que hay necesidad. Entonces, podemos servir en otras áreas para continuar en el tiempo que viene. Dios tiene que tratar conmigo muy fuerte, muy directo, okay. Para seguir en lo que estoy, porque no quiero estar ocupando un cargo por aferrarme y decir, mire, que yo sigo tengo experiencia, sí, y yo soy el líder. No. Creo que somos útiles, pero no indispensables. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Pastor, y actualmente presbítero, ¿verdad? Y ¿nos puede explicar el término para la gente que no sí, que quizás, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, les voy a contar una anécdota. Dele. Cuando me iba de la iglesia, una anciana llegó a abrazarme y me dice, pastor, lo vamos a extrañar, pero me siento contenta porque lo han elegido obispo. Obispo. En la Iglesia de Dios tienen ese término, y otras congregaciones, pero nosotros no. Sí, nosotros, es más, presbíteros tenemos de 2 niveles, 3 niveles. Un auxiliar, uno de planta y un ejecutivo. Okay. El presbítero de distrito tiene 10 hasta 30 iglesias a su cargo. El auxiliar, pues, es el colaborador de él. Okay. El presbítero ejecutivo tiene, nosotros le llamamos zonas. Tenemos repartido el país en 7 zonas. Okay. Occidente es el área donde tenemos más iglesias.
Okay. La zona Santa Ana, por ejemplo, es Santa Ana y parte de La Libertad, y ahorita tenemos 317 iglesias en el área. Sonsonate y Aguachapán tienen más que nosotros, solo los departamentos. Wow. Entonces, el cargo mío es un cargo administrativo, eclesiástico administrativo. Okay. Entonces tenemos asuntos legales, tenemos asuntos ministeriales, está más enfocado al cuidado del pastor, su familia y a promover el progreso de la obra. Ok, ya quedó claro. Perfectísimo. Sí. Gracias, pastor, por acompañarnos. Sí. Quiero comentarle que nosotros tenemos una tradición y es que el invitado nos hace los honores al final para realizar la oración. Excelente. ¿Sí? Bueno, pues con mucho gusto. Sé que por este medio Dios puede bendecir y ayudar, y a veces una plática como esta puede ministrar un área de la vida a alguien que está escuchando o viendo. Claro. Por lo tanto, vamos a orar al Señor que quienes vean y quienes escuchen este espacio sean bendecidos y ministrados de parte del Señor. Amén. Gracias por la invitación. Para mí ha sido un placer. A usted, gracias por el tiempo. Oramos por los que están pendientes. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Queremos agradecerte el privilegio que nos has dado de hablar parte de nuestras vivencias, pero al final, Señor, el más importante eres tú. Nosotros no somos nada ni nadie sin tu gracia, sin tu favor, sin tu bendición y sin tu presencia. Señor, lo que hemos compartido este día, que de alguna manera bendiga vidas, que a las personas que llegue este mensaje, tú les bendigas, tú les ayudes, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus luchas, sus batallas, sus problemas. Pedimos que tu gracia cubra y que hayan testimonios, que alguien fue orientado, fue tocado, fue ministrado en algún área de su vida para ser guiado a tus santos propósitos, a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor, por dedicar ese espacio, ese tiempo, y gracias a usted que se quedó hasta el final de este podcast. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Y Rodrigo, gracias por acompañarnos. Sí, estoy feliz. No, yo estoy picado. Y pastor, de verdad, ojalá nos pueda acompañar en una segunda ocasión para hablar de liderazgo, de hablar de... Claro que sí. Y yo creo que el liderazgo, después de Dios, es clave. Buenísimo. Alguien dijo, el liderazgo o es la clave o es el clavo. Buenísimo. Amigos, que tengan una excelente noche, que la pasen súper bien, descansen, mañana otra vez a trabajar. Sí. Y bueno, que el Señor nos ayude esta semanita, ¿verdad? Así que gracias. Saludos, dice Vladi, así que el Señor les bendiga. Bendiciones, chao.